Un momento, por favor. Ahora sí, comencemos. Espartaco es uno de los pocos nombres en la antigua Roma que seguramente haría que un ciudadano del imperio más poderoso de la antigüedad realizara un bonito gesto de origen romano que ha sobrevivido hasta nuestros días. Un digitus impudicus, ante la sola mención de su nombre. Y si el nombre te resulta familiar, aunque no puedas identificar exactamente dónde lo has escuchado, es porque Espartaco fue uno de los personajes más relevantes de la historia romana hacia los años 70 antes de nuestra era. Y vaya, que su historia resuena hasta el día de hoy. Tal vez también lo recuerdes porque la cadena de televisión Starz realizó una serie sobre él entre 2010 y 2013, la cual, dicho sea de paso, fue buenísima y te recomiendo que la busques y la veas. Pues hace unos días el Archaeological Institute of America dio a conocer un hallazgo relacionado con este personaje histórico. El descubrimiento se realizó en el bosque d'Ossone de la Melia en la región de Calabria, al sur de Italia. Se trata de los restos muy deteriorados y cubiertos de musgo de un muro de 2.7 kilómetros de largo que fue parte de un sistema defensivo construido por los romanos en el año 71 antes de nuestra era, el cual está relacionado con el levantamiento de esclavos dirigido por Espartaco, conocido como la Tercera Guerra Servil o la Guerra de los Gladiadores. El descubrimiento fue reportado inicialmente por un grupo de ecologistas que se encontraban en el lugar, tras lo cual un equipo de arqueólogos de la Universidad de Kentucky, liderados por el doctor Paolo Bisona, procedió a desplazarse al lugar para realizar lo que los arqueólogos realizamos mejor: estudios rigurosos del sitio. Gracias a esto determinaron que se trataba de un sistema de fortificación del tipo fosa y montículo. Las excavaciones realizadas en el sitio permitieron identificar una gran cantidad de artefactos, en su mayoría rotos o doblados, como mangos y filos de espadas curvas, puntas de jabalina e incluso una punta de lanza, indicando que en ese lugar se libró una gran batalla. Estas armas resultaron ser del periodo republicano tardío, por lo que los arqueólogos están seguros que se trata de uno de los sitios de las batallas lideradas por Espartaco contra los soldados romanos. Pero a todo esto, ¿quién era Espartaco y por qué es importante hablar de él más de 2000 años después de su tiempo? Pues porque evidentemente era un chingón y su historia es fuera de serie, si no, no estaría haciendo este video. Pero vamos por partes. Según diversas fuentes históricas como Plutarco o Apiano, Espartaco nació en Tracia, al norte de Grecia. Aunque militó en las filas del ejército romano, fue un desertor, lo cual le valió ser vendido como esclavo tras ser aprendido. Terminó como gladiador en la ciudad de Capua. Y aunque no existen detalles de sus combates en la arena, sabemos, gracias al registro histórico y arqueológico, que la vida de un gladiador, si bien en ocasiones rozaba algún tipo de glamour ya que eran admirados y valorados por sus habilidades en combate, no dejaba nunca de tener el estatus de esclavo. Su día a día era sumamente duro y repleto de privaciones, condiciones infrahumanas, vejaciones, eso sin mencionar que su vida estaba a disposición de su dueño, o lanista, quien era el propietario de una escuela de gladiadores, o ludus. Y fueron estas condiciones las que en el año 73, antes de nuestra era, llevaron a Espartaco y a un grupo de 70 gladiadores a escapar de Ludus en busca de su libertad. Posterior a su escape, Espartaco se convirtió, como era de esperarse, en un símbolo entre los esclavos. Acompañado siempre de dos de los gladiadores originales de la escuela de Capua, Crixo y Onomeus, esta banda de esclavos liberados formaron un ejército que creció de forma brutal, ya que en su mejor momento pasó de 70 a 120,000 personas, quienes, a pesar de la falta de experiencia en combate, pusieron en jaque al gran imperio romano durante un par de años, lo que fue un escándalo y un duro golpe al orgullo de la Roma aristócrata. Aunque al parecer el único objetivo de este grupo de prófugos era simplemente escapar de las garras de Roma, su revuelta desafió la estructura existente, al status quo. Gracias al genio militar y a las estrategias de este trío de gladiadores consiguieron victorias bastante significativas. Sin embargo, el final de esta banda de esclavos fue, como podía esperarse, y al más puro estilo romano, simplemente brutal. Después de una serie de combates, la última batalla importante de la rebelión tuvo lugar en Apulia, en el sur de Italia, donde Espartaco fue finalmente derrotado por el general Licinio Craso, en una sangrienta batalla en el año 71 a.C., muriendo en combate. Más de 6,000 de sus seguidores fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, como advertencia a otros esclavos que osaran rebelarse contra Roma. La vida y logros de Espartaco resuenan hasta nuestros días como un símbolo de rebelión. Tal vez
hablar de este personaje histórico hoy día sea más relevante que nunca, en un mundo donde las injusticias y las nuevas esclavitudes se encuentran ya pero tan normalizadas, que ya ni siquiera nos damos cuenta de las cadenas que cargamos. A pesar de ello, es parte de la naturaleza humana aspirar a la libertad, y donde hay opresión, siempre hay un Espartaco esperando tomar la espada para guiar su gente a la libertad. Gracias y hasta la próxima.